que todo el mundo piensa o quiere tener su propio negocio, ¿verdad? Pero no es tan fácil como se lo pinta o se lo ve. Un emprendedor siempre es el que abre, es el que cierra, es el que limpia, es el que va a dejar las cosas, el delivery y tantas cosas, ¿verdad? Piensa que el emprendedor va y no se sienta ahí a alzar las manos y alzar los pies y nada más. No, el emprendedor cuando emprende tiene que hacer de todo y todo al principio, ¿verdad? Porque obviamente es su negocio. Y Hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a abordar un temazo si vale la pena iniciar el negocio de la sublimación en el 2023. Y para eso está un invitado de lujo. El día de hoy ha venido a compartir sus conocimientos y sus experiencias, más que todo el ingeniero licenciado Alfredo Aguilar, que es docente de un prestigioso instituto acá del Ecuador, emprendedor nato. Yo creo que él es una de las personas que tienen ese gen de emprendimiento, ay, ¿cómo se llama? Esa mística para emprender y enamorado completamente de su trabajo. Constantemente está aprendiendo nuevas técnicas para compartir sobre todo con sus estudiantes, su público en general. Alfredo, te saludo y también saluda a nuestro público que está pendiente de todas tus recomendaciones. bueno, gracias David, qué gran recibimiento, gracias por invitarme a esta charla contigo. Es un honor estar aquí y también un honor poderles compartir esta pasión que llevo por dentro, que es la personalización, ¿verdad? Y gracias nuevamente. Muy bien, en la introducción me olvidé que también ahora de hobby es pescador deportivo, ¿no? Así es. Bueno, ya llevo 3 años en ese deporte que descubrí y que me apasiona hacerlo, ¿verdad? Yo he practicado otros deportes y los he dejado de un lado porque obviamente no he encontrado la pasión, diría yo, ¿verdad? En esta ocasión encontré ese deporte, eso que me gusta y ya llevo más de 3 años haciendo este deporte y he conocido mucha gente muy buena que me ha ayudado, me ha enseñado porque tampoco sabía al momento de iniciarme y ya obviamente tengo un poco de experiencia y siempre estoy aprendiendo. Qué bien, qué bien. Bien, entonces empecemos en lo nuestro. ¿Vale la pena iniciar en el negocio de la sublimación en el 2023, ya que muchos canales te dicen, ¿no? Lo interesante o lo fácil que es iniciarte siempre con digo yo, siempre con algo de poder venderte, ¿no? Por ejemplo, hay muchos negocios o muchos canales en YouTube que te dicen es sencillito iniciarte en el mundo de la sublimación, pero ellos te venden las máquinas. Es sencillito iniciarte en el mundo de la sublimación y forrarte de dinero, pero ella te vende las plantillas. Es facilito iniciarte en el mundo de negocio de la sublimación, pero ellos son los que te venden el aparato para recortar, el plotter, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan fácil es iniciarse hoy en el 2023 y qué tan rentable es en el 2023 pues iniciarte en este negocio? Tú que ya llevas mucho tiempo en este negocio y la experiencia. Bien, buena pregunta, David. Yo tengo ya 20 años trabajando en la industria gráfica. Empecé trabajando, bueno, emprendiendo. Desde que me gradué de la universidad comencé a emprender. Casi, ¿verdad? Casi digo casi porque hace más de aproximadamente 5 años que ya siempre fui emprendedor, pero dejé de serlo hace 5 años. Y ya mismo les comento por qué. En el mundo de las gigantografías, ¿verdad? No tenía conocimiento en sublimación y otras técnicas de personalización. Desde ahí comencé con la iniciativa de poder diversificar. Yo creo que todo negocio necesita diversificar, no enfocarse solo en un producto o un servicio, ofrecer solo un servicio, sino en varios para poder tener más oportunidades de ingresos. Entonces, cuando yo comencé como el típico emprendedor con todas las ganas de emprender, de luchar, de comerme el mundo, como decías alguna vez tú, David, me recuerdo tanto, hace algunos años que nos conocemos, pero uno se llega y se choca contra la pared, contra un árbol, contra un muro. Y obviamente ahí van a haber muchas personas que se van a quedar, ¿verdad? Del montón van a pasar unos cuantos y esos son los perseverantes, los enfocados, los que tienen una pasión, un objetivo y no se rinden fácilmente. Dentro de eso estaba yo, no me rendí porque los primeros días que comencé con mi emprendimiento, después de haberme graduado, tuve ese inconveniente, no vendía, ¿verdad? Tenía facturas que pagar, deudas, porque me endeudé, y obviamente quería tirar la toalla, pero no lo hice. No lo hice no solo porque estaba enfocado, sino también gracias al apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis amigos, que me dieron un ánimo, un aliento de seguir. Y de seguir, ¿verdad? Seguí, luché para que pasé esa barrera, ¿verdad? Ese tope, esa pared donde muchos emprendedores se quedan y pude hacerlo. Entonces pude
capacitarme, aprender nuevos sistemas de impresión, me fue muy bien, mejoró mi negocio, ¿verdad? Empecé solo con, así literalmente, el espacio, sin decoración, con una sillita, mi máquina así que costó como $17,000 en ese entonces, y porque todo, casi todo se fue ahí en la inversión, no tuve letrero, bueno, así empecé literalmente, y poco a poco fui ya avanzando, comprando, invirtiendo en el local, adecuándolo en la infraestructura y todo, hasta el día de hoy obviamente que ya pude, bueno, ya pasé ese ciclo de todo emprendedor, ¿verdad? Que comienza en esa etapa. Y volviendo al tema de la pregunta, ¿es rentable o no es rentable emprender en el negocio? Todo negocio, yo digo, yo tengo esa idea de que todo negocio es rentable siempre y cuando busques la necesidad del mercado. Si hay una necesidad en el mercado, tu negocio puede crecer, ¿verdad? Y otra recomendación es que cuando tú coloques un emprendimiento o un negocio, eh, trata de destacarte, no hagas lo mismo que está haciendo los demás. Tenemos esa mala costumbre de copiar los negocios. ¿Por qué no podemos diversificar nuestros negocios, colocar un plus, un valor agregado a nuestro negocio que se destaque de la competencia y no hacer lo mismo que está haciendo los demás? Todo emprendimiento es rentable siempre y cuando cubra una necesidad en el mercado. No sé si de pronto eso aclara un poco la pregunta, David. Sí, sí, es importante muchas de las cosas que he dicho, por ejemplo, satisfacer una necesidad y hoy en día creo que hay que crear la necesidad para después satisfacerla, ¿no? Y Correcto. también, pues ahí me contestaste el segundo tema, la verdad, porque yo te decía, bueno, está bien, me dejé llevar por aquellos que dicen, bueno, basta con una sublimadora o con una de estas planchas para hacer jarritos. Es lo más sencillo para poderse iniciar en la sublimación, ¿sí o no? Te coges tu planchita, por ahí mandas a imprimir y comienzas a hacer jarros. Y lo que te dicen estos videos es que prácticamente la producción del jarro te sale en $2, tú puedes vender ese jarro en 10, o sea, o en 7, o en 5, en el peor de los casos, te dicen, y estás ganando casi como que el 200%. Y ahí en el mismo video te dice, imagínate vender 1,000 jarros en el mes, te haces como $4,000. Entonces te venden toda esa infraestructura, digo, de mentiras, perdón la palabra si es muy, muy fuerte, porque ya cuando te compras todo, como tú dijiste, pues resulta que no vendes ni 2 jarros porque tal vez no estudiaste el mercado. Pero tú dijiste ahí, claro, un punto muy importante es la diversificación, porque si mi vecino hace un jarro de sublimación, yo tal vez hago el mismo jarro, pero le pongo unos caramelitos, por decir algo, ¿no? O no sé, como ahora también tú estás dando un curso de resina, le puedo poner una resina por ahí o no hago el jarro, sino que hago otro tipo de vaso y le puedo ir poniendo una resina. Entonces, ahí está el punto que tú dijiste. Me diversifico, no es el simple jarro de la mamita cualquiera, sino es un vaso que tiene un brillo especial y puedo cobrar un poco más, ¿no? Entonces, ahí está el segundo tema. Entonces, no sé si nos podrías hablar también de ese curso de resina que vas a dar, ya que estamos metidos justamente en ese temita y después seguimos con el otro tema. Claro, con gusto, David, gracias. Bueno, yo me di cuenta, te cuento aquí algo entre nos y para todo el público, tus seguidores. Cuando yo estuve estudiando en la universidad tenía un miedo, ¿verdad? Un inconveniente. No era un problema, era un miedo nada más. Era el miedo a hablar en público, el miedo de expresarme, me ponía nervioso, gagueaba, me movía mucho. Y yo creo que ese pánico escénico lo tenemos todo el mundo. Y ahí viene la persona que obviamente quiere dominar ese miedo, quiere enfrentarlo para dominarlo y obviamente que no sea un miedo que te sigue. Yo decía entre mí, bueno, no voy a nunca ser profesor, nunca ser capacitador, nunca voy a dar charlas, nada que tenga que ver con eso. Y por cosas del destino, no sé si el destino me castigó o me benefició, conocí un grupo bastante interesante, un grupo bastante motivador que les gustaba dar las charlas, capacitaciones. Era un grupo, un negocio, ¿verdad? Un negocio de una industria colombiana que me interesó, me gustó la idea de negocio. Nos fueron capacitando, conocí más amigos, mucha gente. Viajé, tuve la oportunidad de viajar a Colombia, nos capacitaron, ¿verdad? Y tuve que, obviamente, el negocio era capacitar, hablar, y me tocó hacer eso, ¿verdad? Entonces sentí ahí la necesidad que después del miedo me comenzó a gustar, o sea, quise dominar ese miedo, obviamente escénico, dominarlo, y con el pasar del tiempo me gustó descubrí mi propósito en esta vida, diría yo, porque todo el mundo tiene un propósito, y mi propósito creo yo que es de poder compartir conocimiento, de enseñar lo poco que sé
a las demás personas. O Y sea, como estaban haciendo la per- publicidad, perdón que te interrumpa ahí, o sea, de una debilidad tuya hiciste una fortaleza. correcto, una fortaleza muy interesante, muy buena que me ha dado bastantes beneficios. Y fui obviamente viendo, me quedé con ese bichito y mi hermano, que es mucho más joven que yo tengo 43 años, y él está en otra onda, en la modernidad, por decirlo así. Metió el bichito, él ya tenía ya ese bichito como hace más de un tiempo atrás y me decía, oye, él había visto una técnica de impresión que se llamaba en ese entonces hidroimpresión y era bastante novedosa, acá en el Ecuador no había esa técnica. Entonces, ¿qué tal si nos capacitamos y damos este curso? Y comenzamos a hacer con mi hermano esa capacitación, nos capacitamos, yo ya estaba preparado, aprovechamos mi experiencia en el mercado y yo también aproveché la experiencia de él en conocimiento recién graduado, conocimiento en innovaciones, en otros temas. Entonces hicimos una fusión muy interesante y comenzamos a trabajar en esta empresa que se llama Hidrografía Ecuador, que nos fue muy bien y obviamente él ya se independizó, él está por ese lado, yo por mi lado y obviamente comenzamos a dar las capacitaciones. Y de ahí se me prendió el foquito. Digo, si aquí nos fue bien con la capacitación de la hidroimpresión, que es una técnica nueva, ¿por qué no lo haría yo con las técnicas que yo ya domino, ¿verdad? Con la sublimación, encapsulados con resina, serigrafía, entre otros temas. Y lo comencé a mentalizar y a trabajar. Y hasta el día de hoy lo venimos dando ya hace más de 8 años, capacitando, formando nuevos emprendedores. Nos da mucho gusto que hemos ayudado a mucha gente que ha empezado desde cero. Obviamente hemos seguido sus procesos, nos han llamado, los hemos ayudado cuando podemos, con mucho gusto. Y obviamente ha ido creciendo esa comunidad y nos da mucho orgullo, mucho placer de haber puesto un granito de arena en ellos y obviamente que hayan crecido económicamente también. Desde ahí comenzamos a dar las capacitaciones y nos enfocamos en eso, ¿verdad? Estamos dando capacitaciones a nivel nacional en diferentes ciudades con diferentes técnicas de impresión que nosotros damos. Perfecto, muy, muy ilustrativo y es importante este punto que has dicho, ¿no? Mira, es increíble cómo de una debilidad que a veces el ser humano tenemos, ¿no? Tenemos mucha, pues es la actitud la que saca y convierte pues esa debilidad en una fuerza, en una fortaleza y mira cómo todo resultó bien para ustedes y me consta eso de las capacitaciones que ustedes han ido, yo los he ido acompañando en algunos, incluso internacionales, ustedes se van a capacitar Correcto. y, y a veces yo digo, estos son unos soñadores locos, ¿no? Pero mira cómo los hay, cómo tiene resultado todo lo que hacen en el día a día. Bien, para seguir en el temita ¿qué, cómo ves tú el DTF? Para mí, el DTF, pues, es un flujo de trabajo más complicado que la sublimación, pero que tiene mejores resultados en ese juego de palabras se podría decir, ¿cómo tú lo ves? ¿Vale la pena hacer todos esos pasos, que es la impresión que es especial, luego curarlo, luego pasarle el polvo, luego volverlo a planchar y de ahí ya finalmente ponerlo en el producto final? Entonces, ¿vale la pena hacer eso o me quedo nomás en la sublimación, que es una impresión en una impresora obviamente especial con tintas de sublimación, lo plancho y me voy a que hacer todo este otro flujo de trabajo? Buena pregunta, David, gracias. A ver, para empezar, cuando uno ingresa en el sistema, en el mundo de la personalización, ¿verdad? Conociendo, empezando con cualquier sistema, ya sea sublimación, ya sea serigrafía, polimación, DTF, DTG, vinil textil, bueno, hay muchos sistemas de impresión o técnicas de impresión, como lo quieran decir. Si se dan cuenta, o los que están trabajando ya en estos sistemas de impresión, todos reaccionan con calor. Entonces, al invertir tú en un equipo de calor, ¿verdad? Unas planchas térmicas, sea de jarros, de camisetas, de gorras, ya estás adquiriendo el 80% de los equipos para trabajar en los diferentes sistemas de impresión que existen en el mercado, muchos que hay. Entonces, desde ahí ya vas empezando bien. ¿Por qué? Porque si ya no funcionó en la sublimación, te puedes cambiar a otro sistema de impresión sin invertir ya en equipos porque ya los tienes. Y eso de pronto la gente no se da cuenta, ¿verdad? Ya que los sistemas de impresión todos se transfieren por medio del calor. Y estas planchas que tú tienes para sublimación te sirven para todos los sistemas de impresión que se conocen actualmente para personalizar no solo camisetas, diferentes sistemas de impresión. Y el DTF es uno de ellos. Te permite eh, estampar o personalizar textiles y entre otros artículos también, perdón, sustratos que obviamente te van a quedar muy bien.
Yo no pienso que los sistemas o las técnicas de impresión vinieron a competir una con otras, más bien vinieron a ayudarte, a aportar, a cubrir una necesidad que tiene el mercado, tu cliente, ¿verdad? Tú como emprendedor siempre debes estar diversificando, innovando, aprendiendo, ¿verdad? Haciendo cursos, capacitándote. Y el DTF es una técnica que tiene apenas 3 años aproximadamente acá en el Ecuador y ha surgido bastante bien y ha cubrido una necesidad bastante interesante, ya que, por ejemplo, la sublimación tiene una desventaja, no puede personalizar colores oscuros. El DTF sí, y el DTF obviamente viene a apoyar, te ayuda a hacer un trabajo rápido, con buena rentabilidad, margen de ganancia y también con un buen acabado y durabilidad en la prenda. Entonces el DTF sí sería un punto muy importante para el mundo o para las personas que están emprendiendo en este negocio. Yo les recomendaría que traten de ver, bueno, de pronto no tengan presupuesto porque la situación económica está un poco apretada para algunos acá en nuestro país, pero sí hay varias opciones. Por ejemplo, yo te propongo que busques personas que tengan las máquinas y pidas el servicio, como acá le decimos entre comillas, ser un intermediario, ¿verdad? Ofreces el DTF a pesar de que no tengan los equipos y obviamente subcontratas a alguien que te haga la impresión y también te queda un buen margen de ganancia. No como tendrías tú los equipos, pero sí te queda un margen de ganancia. Y lo más importante es que estás aportando y dándole otras opciones a tus clientes y no se vaya a la competencia. ¿Ok? Esa es la prioridad, que tu cliente tenga todo en tu negocio, encuentre todo en tu negocio, todo lo que él quiera, tú lo puedes ofrecer, así no tenga los equipos intermediando. Yo he conocido a muchos emprendedores, muchos alumnos míos, y que me gusta esa actitud, me gusta, y me gusta sobre todo apoyarlos más a ellos porque me contagia de ese emprendimiento, de esa chispa que yo también tenía alguna vez al principio y que ha ido decayendo un poco, pero obviamente lo he tratado de alimentar con estos alumnos, ¿verdad? Es la forma como son bastantes creativos. Por ejemplo, te cuento algo muy breve. Ahora el fin de semana que pasó, tuvimos la oportunidad de un curso nuevo acá en Guayaquil sobre la elaboración de sellos de polímeros, ¿verdad? Es un curso nuevo que nosotros también siempre estamos innovando, enseñando nuevas técnicas. Entonces esta alumna me dijo, estaban hablando entre alumnos, yo me metí en la conversación y le estaba conversando y se encontraron que tenían la misma filosofía, que estaban contando un caso que decía que había ido un cliente a pedirle que le haga unos sellos, casualmente, ¿verdad? Entonces la alumna le dijo que ella internamente sabía que ella no podía hacerlo porque recién estaba el curso, pero ella ofreció el servicio sin saber todavía cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la chispa de un emprendedor, ofrecer también, obviamente, ofrecer un negocio o un producto, a pesar de que no sepas, pero él rápidamente se involucra en aprender y solucionar ese problema. Y eso es muy bueno porque no te dejas estancado en lo mismo, ¿verdad? Entonces, el DTF sí sería una técnica, volviendo al tema, muy interesante dentro de la industria o dentro de tu emprendimiento para poder ofrecer otros tipos de trabajos, ¿verdad? Otro tipo de servicios y incluso otras técnicas más que puedan encontrar en el mercado. Claro, interesante, interesante esa anécdota, se podría decir, de aquel emprendedor que aún no sabiendo dijo sí y salió adelante, ¿no? Correcto, correcto. Y Es una la buena actitud. actitud, es otra vez, Sí, ¿no? una Es un tema actitud, de actitud muchas veces de las correcto. personas, más Y allá de algunos la tenemos aptitud. miedo de no hacerlo. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo, cómo? Y algunos tenemos miedo de hacerlo, no tenemos esa actitud de dar ese paso. Claro, claro, es que también hay el miedo, por ahí dicen, el miedo te congela y el Correcto. momento de congelarte, pues te estancas. A la larga hay Así que superar los medios para caminar y avanzar. así es, así es. Bien, ahora metiéndonos también a esto de, como tú dices, la diversificación de las tareas, también tenemos el tema de la serigrafía. ¿Cómo ves ese tema hoy en día que la serigrafía es viejísima, ¿no? Yo me acuerdo que eso fue antes que de la sublimación, lo aprendí o lo vi, y ahora hay marcas como We Are Memories que está dando una fácil, digámosle así, porque la serigrafía, al menos para mí, el problema es el revelado de la plantilla. Vamos a poner términos rapiditos para que la gente, la mayor cantidad de gente pueda entenderlo. Entonces, para mí siempre se me ha hecho difícil el revelado de esa plantilla, que es la que va a pasarse al material final.
Entonces estas marcas lo que hacen es coger un vinil, el vinil adhesivo, mandarlo a cortar ya sea con Cricut o con Cameo y después en una mallita, ¿no? Poner ese vinil y pues hacer el paso nomás de la serigrafía, pones la pintura arriba y lo pasas. Entonces es un poco más sencillo el hecho de elaborar esas plantillas. ¿Cómo tú ves la serigrafía como medio, porque de competencia se podría decir con la sublimación, con el DTF, o simplemente son complementarios cuando solamente quieres hacer en un color, pues te vas a serigrafía? Cuando quieres hacer varios colores, sublimación. Cuando quieres hacer varios colores, pero en diferentes materiales, DTF. ¿Cómo ves esa distribución? O sabes qué, la sublimación es para todo porque ni siquiera necesito un jarro especial, por ejemplo. Correcto. Como te decía, es muy importante conocer todos los sistemas de impresión que existen en el mercado para ofrecer a nuestros clientes. Y todos los sistemas de impresión, serigrafía, sublimación, DTF, polimación, mini textil son muy importantes. Es muy importante conocerlos todos. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la serigrafía es una técnica bastante utilizada, a pesar que tiene muchos años de existencia y ha ido evolucionando en el mercado. Tanto así, por ejemplo, que en la pandemia muchos emprendedores se fueron por la serigrafía, más que todo por la diversidad de productos que puede personalizar y sobre todo por los costos operativos, que es bastante económico poderlo hacer sin necesidad de tener equipos. La serigrafía es más enfocada a lo artesanal, a lo manual y obviamente muchos emprendedores optan por esa técnica porque es más económica y lo podemos hacer en diferentes tipos de artículos sin necesidad de que sean especiales. Por ejemplo, la sublimación tiene una desventaja, que solo se puede personalizar productos especiales que tengan recubrimiento de polímeros, pero necesitas equipos para poderlos hacer y una inversión mínima sería de 1.000 o 1.200 dólares acá en Ecuador eh, en adelante, ¿verdad? Con la serigrafía apenas necesitarías unos 100 a 150 dólares para poder empezar, y es una cantidad bastante irrisórica para poder generar recursos así, rápido. Y lo bueno que puedes personalizar muchos artículos sin necesidad que sean estos especiales, incluso hasta circulares, globos, jarros, botellas, ¿verdad? Entre otros. Y así nos da una mayor opciones para poder ofrecer a nuestros clientes, ¿verdad? En la pandemia, la mayoría emprendió y necesitaban personalizar bolsas de papel crack, fundas, servilletas, entre otros productos, empaques, entre otros productos que se utilizaban en ese entonces para poder entregar los productos mediante delivery. Ya Correcto, sí. para ir finalizando, porque se nos va el tiempo, la última novelería, como yo siempre digo, el último ataque es la inteligencia artificial. Ya sabemos que para la sublimación o para cualquier proceso creativo necesitas de Photoshop o algo así. Ahora la inteligencia artificial ayuda a digamos, a los diseñadores que no son tan diseñadores y que puedes empezar en este negocio. ¿Cómo tú lo ves a la inteligencia artificial entrando en la sublimación? En la parte de diseño, ¿no? Porque obviamente no le puedo decir a la inteligencia artificial, hazme una jarra y el jarro va a salir a la computadora, pero sí va a salir el diseño y yo lo planteo. ¿Cómo lo has visto ahora último? Ok, sí, yo lo veo bastante interesante el hecho de poder ayudarnos con estas herramientas, aplicaciones o programas como la inteligencia artificial, ¿verdad? Podemos hacer en pocos minutos o segundos diseños bastante llamativos, bastante creativos y sería, bueno, es un gran aporte actualmente para el mundo de la personalización. De hecho, todavía no se ha visto gran acogida porque obviamente recién está introduciéndose en el mercado la inteligencia artificial, pero ya vamos a ver que en poco tiempo nos van a sorprender la gente que está en este mundo con bastantes diseños, cosas creativas. Es importante también conocer, tocando ya que tocaste este tema, del diseño gráfico. Sí, es también importante tener un conocimiento básico en diseños, pero ahora en programas de diseño, ¿verdad? Como pueden manejar Illustrator, Photoshop, como mencionabas, David, o CorelDRAW, que es bastante básico y fácil de aprender. Yo aconsejo bastante a mis estudiantes que empiecen con CorelDRAW, que es bastante amigable, bastante intuitivo, para poderlo manejar, ¿verdad? Y comprender cómo funciona los demás programas y de ahí comienzan a avanzar a un nivel superior, por decirlo así, con Photoshop o Illustrator. Pero no es de menos también cierto que las aplicaciones, yo creo que todo el mundo tiene un celular, las aplicaciones también han ayudado mucho
a poder resolver este problema a los diseñadores que no son diseñadores, ¿verdad? A gente que emprende, pero no tiene conocimiento en diseños. Estas aplicaciones te ayudan bastante bien, como Canvas, hay otros más que no recuerdo en este momento, y también aplicaciones que te ayudan a borrar fondos, a crear contenidos, a crear efectos, marcos, entre otros diseños, ¿verdad? Y que obviamente se vuelve más interesante al poderlos ofrecer a nuestros clientes porque yo creo que lo novedoso o lo que tiene lo diseñado, por decirlo así, o editado, se ve mucho mejor a lo simple, ¿verdad? Entonces, eso también va a motivar a que tú vendas más en tu emprendimiento, David. Exactamente. Haciendo un rapidín, para mí Corel Draw, pues obviamente es una herramienta bastante, como una navaja suiza, ¿no? Se podría decir que Photoshop no lo es tan versátil, por decirlo de alguna forma, ni tampoco tan compatible con muchas máquinas. Por ejemplo, Corel Draw es compatible con estas bordadoras para hacer las gorritas, por ejemplo, mientras que Photoshop no. Bueno, ahí es para hablar un poco más extenso de esas herramientas. Ya para, obviamente, finalizar, ¿qué nos recomiendas hoy en 2023, pues, iniciar en este negocio? Sí, no, ir con precaución, qué sí comprar y qué no comprar. Ok. Yo diría que CorelDRAW es una multinavaja, para mi opinión, ¿verdad? Porque como una multinavaja tiene varias herramientas, opciones, entonces sí es verdad, como tú dices, nos sirve para el bordado, para plotes de corte, para sublimación, para hacer cuatricomía para serigrafía. Bueno, es muy versátil en comparación con otros programas, aunque algunos diseñadores le hacen la mala cara a CorelDRAW como el patito feo, pero es un buen programa, ¿verdad? Claro que Photoshop y Illustrator también tienen su debido respeto, por decirlo así, o ventajas también versus a CorelDRAW. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué le puedo recomendar a los emprendedores que quieran iniciar en esta industria, iniciar en este rubro? Bueno, lo primero que yo les digo es que se capaciten, ¿verdad? Que se capaciten, vean tutoriales en YouTube, hagan cursos presenciales, cursos online, pero que se capaciten, porque el desconocimiento de algo, cualquier emprendimiento, en cualquier industria que emprenda, te va a hacer perder tiempo y dinero. Y esa parte, obviamente, no la toman en cuenta. Sumen todos los materiales que pueden dañar en el lapso del tiempo de aprendizaje, de este proceso de la curva de aprendizaje. Sumen todo el tiempo que han perdido de la suma del aprendizaje en todo este proceso, ¿verdad? Que yo calculo que sean de 1 a 3 meses, dependiendo de la capacidad de cada emprendedor. Si ustedes suman, van a ver que están facturando o van a gastar más de lo que van a gastar en un curso. Un curso no es un gasto, un curso es una inversión. Y la inversión, obviamente, te genera réditos. Entonces, eso sería mi primer paso. Recomendar que se capaciten poco a poco. El segundo paso que yo les recomendaría es buscar un nicho de mercado, una necesidad que ustedes quieran cubrir. Muchos emprendedores se enfocan en ofrecer solo productos muy trillados, diría yo, ¿verdad? Como el jarro, la camiseta y la gorra. Pero hay muchos productos más que podemos ofrecer a nuestros clientes. Hay también grupos o nichos de mercados especializados que ustedes pueden introducirse. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta las mascotas, hay gente que le gusta la pesca deportiva, hay mucha gente que le gustan los deportes, hay mucha gente que le gustan los autos, hay mucha gente que le gustan las aves, los viajes, ¿verdad? Equipos de fútbol. Entonces, por ahí nos podemos meter a ofrecer en esos nichos de mercado focalizados un producto especial para ellos. Y así nos vamos regando, ¿verdad? Otro punto muy importante que les recomiendo es que realmente piensen si este negocio es para ustedes, ¿verdad? Si lo que van a hacer es un negocio que les va a satisfacer su necesidad, por decirlo así, ¿verdad? Si no crean que al principio vamos a coger el dinero en baldes, como decía alguna vez David, que yo lo conozco hace mucho tiempo por este mundo de las capacitaciones y hemos tenido una buena amistad. Entonces, no vas a coger el dinero en balde, en camionetadas o en otro tipo de objetos, no. Esto es un proceso paso a paso. Entonces, tienes que ir con esa visión de que no vas a vender
bastante al inicio. Vas poco a poco hasta que la gente te conozca. Otra recomendación, creen contenidos, creen redes sociales, haz que la gente se interese de tu negocio, que vea qué estás haciendo. Hay muchas plataformas como TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, Linder, entre otros, TikTok, perdón, Twitter, entre otros, ¿verdad? Crean redes sociales, crean una marca, traten de no alquilar un local, trabajen desde su casa. Este negocio no necesita mucho espacio, mucha inversión. Podemos hacerlo de nuestra casa sin necesidad de alquilar un local. Solo movámonos por redes sociales o por voz a voz. Nuestros primeros clientes van a ser nuestros familiares, nuestros amigos, y ellos son los que nos van a motivar y ellos los que nos van a ayudar para que nuestro aprendizaje sea más completo, ¿verdad? Otra, otra opción, otra recomendación para nuestros emprendedores sería que también se ponga un enfoque, ¿verdad? Se enfoquen, que sean perseverantes en lo que van a hacer, ¿verdad? Trácense metas, ¿verdad? ¿En qué tiempo quiero tener esto? ¿En qué tiempo voy a hacer esto? ¿En qué tiempo voy a lograr esto? Entonces, traten de cumplir esos objetivos. Creo que es muy difícil porque a mí también me cuesta hacerlo, pero si hay dedicación y enfoque y sobre todo motivación, lo van a poder lograr. No sé, creo que eso sería todo lo que yo puedo recomendar en base a mi experiencia en este mundo de emprendimiento que he tenido caídas y subidas, ¿verdad? Sub y bajas en este negocio. Y también he querido, como te dije al inicio, tirar la toalla, pero he estado ahí enfocado, motivado por muchas cosas. Y también aléjense, una recomendación adicional, aléjense de la gente malintencionada, la gente tóxica, Tóxica. la gente tóxica, la gente que te dice, no, ese negocio no es para ti, no, ese negocio, no eres bueno para ese negocio. No, lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces tienes que intentarlo. Yo he conocido también mucho, he tenido la gratificación de conocer mucha gente de toda clase social, profesionales en las capacitaciones, de otras ciudades, de otros países incluso. Y he aprendido también de ellos, mucho, he aprendido mucho. Esto también me ha servido. Creo que eso es lo que más he ganado en esta industria, el conocer, la amistad, el aprender, ¿verdad? El seguir avanzando. Ahorita mismo, ayer estaba leyendo un poco para esta entrevista, estuve viendo que hay unos sistemas de impresión que todavía no llegan acá en Ecuador y eso es también importante, estar enfocado, averiguando, innovando. Hay unos tipos de impresiones 3D que me parecen muy interesantes que lo podemos hacer y que funcionan con calor. Imagínense, con la plancha de calor también podemos estamparlo. Entonces, es muy importante seguir diversificando, aprendiendo. Todo emprendedor debe seguir avanzando, no quedarse estancado en un producto o un servicio. Eso básicamente, David. No sé si está clara la respuesta o te queda algo Clarísimo, ya me dejaste sin palabras y ya el tiempo se nos... Compartir contigo este pequeña 30 minutos, 40 minutos de poder explicar que el emprendimiento, como tú dijiste, no es simplemente cojo, veo un video, me endeudo, compro todos los aparatos, salgo y resulta que fracaso directamente porque no, como tú dijiste, no es algo que nace de mí, no le puse todo el amor que debe ponerle a un producto, no, ni siquiera investigué el mercado, no sé si había una necesidad, como tú dices, me enfoqué en lo fácil, el jarrito, el típico jarrito, la típica camiseta, la gorra, y como un día dijiste una frase que me sorprendió, que hay como 286 artículos para sublimar, y uno sigue en los tres. En la gorra, así. el jarrito y la camiseta, ¿no? Entonces, Así es, investigar, yo diría que un buen consejo que es el que dijiste y lo refuerzo es, primero, si quiero iniciar en este negocio, me voy a un curso. así Entonces, es, veo si en verdad es para mí, porque no todo negocio es para uno, ¿no? O sea, tampoco es que uno es, ¿cómo le vamos a decir? Versátil en todo, ¿no? Uno correcto. tiene que enfocarse en lo que en realidad es bueno y ahí es donde va a tener los excelentes resultados. Bien, no sé, algo que quieras acotar a futuro, ¿cómo tú ves esto de la impresión 3D? Es muy bueno. Yo hace mucho tiempo incursioné en la impresión 3D a través de máquinas y es algo fascinante cómo todavía ha ido evolucionando. Em, la personalización de artículos, ¿no? Entonces, otro de los temas que tocaste ahí es compartir lo que uno está haciendo para que lo reconozcan y quién es porque vino de la noche a la mañana y ya quiere vender jarros. No, compartir lo que uno está haciendo y después, como de esa fama, agarrarse y comenzar a generar ingresos, ¿no?
Bien, no sé, algunos cursos que quieras promocionar en este momento, algo que quieras más decir y ya de mi parte ha sido todo, ha sido un gustazo haberte tenido aquí, muy poco tiempo para seguir conversando de algunas cosas que en realidad son muy apasionantes, por ejemplo el CorelDRAW me parece un tema que hay que abrirlo 40 minutos, solo a CorelDRAW hay que dedicarle 40 minutos porque como tú dijiste, muchos, y me incluyo, al inicio yo lo despreciaba CorelDRAW, pero resulta que es una suite bastante completa y no hay que irse a otros, así como otros temas que conversamos y que hay que dedicarle pues casi 40 minutos a cada uno. Correcto. Del último curso que tú vas a dar ahora. Correcto, David, sí, hay muchos temas y gustoso estaré cuando me quieras hacer otra invitación y poderles compartir estas anécdotas y experiencia a tus seguidores. Bueno, Anécdotas sobre todo, ¿no? Sí, sí. correcto. Para acotar y finalizar ya esta interesante entrevista, es que tratemos de enfocarnos en lo que queremos hacer. Este mercado es bien amplio, ¿verdad? Es bien amplio y hay varias opciones. Hay mercado para todos. Como decía mi abuelita en alguna ocasión, el sol sale para todos, ¿ok? Entonces, enfoquémonos en lo que queremos hacer. Tratemos de ver que este negocio de pronto al principio no va a cubrir tus necesidades económicas, ¿verdad? Pero sí puede ser a futuro un negocio que pueda cubrir tus necesidades económicas siempre y cuando lo enfoques bien. Puede ser una alternativa para tu trabajo normal, ¿verdad? Tu trabajo tradicional, un ingreso extra, por decirlo así. Y ya cuando estés seguro, obviamente puedes dejar el otro trabajo y enfocarte más en el emprendimiento, porque creo que todo el mundo piensa o quiere tener su propio negocio, ¿verdad? Pero no es tan fácil como se lo pinta o se lo ve. Un emprendedor siempre es el que abre, es el que cierra, es el que limpia, es el que va a dejar las cosas, el delivery y tantas cosas, ¿verdad? Piensa que el emprendedor va y no se sienta ahí a alzar las manos y alzar los pies y nada más. No, el emprendedor cuando emprende tiene que hacer de todo y todo al principio, ¿verdad? Porque obviamente es su negocio. Y obviamente debe enfocarse que así va a pasar cuando tú comienzas a emprender tu negocio. Yo también estoy agradecido por todo, por lo que he vivido y he hecho. Actualmente me encuentro trabajando en un instituto nacional donde estamos justamente en la carrera de diseño gráfico y también estamos ahí de una manera directa tratando de motivar y enseñar lo que yo sé a estos estudiantes. Y me siento bastante completo, realizado, diría yo, en ese aspecto, ¿verdad? Porque encontré el propósito, la pasión de poder enseñar y compartir conocimiento. Los cursos que nosotros damos, particularmente, los damos acá en la ciudad de Guayaquil, son varios, como por ejemplo el de serigrafía, el de sublimación, el de encapsulados con resina, el de sellos personalizados, que es un curso nuevo. También damos el de polimación. También damos otro curso se me va, tengo tantos cursos que a veces me olvido de los que ofrezco. Bueno, tengo varios, tengo como 12 o 13 cursos. Si ustedes quieren visitar o saber más de estos cursos, pueden seguir mis redes sociales. Encuéntrenme como Multiprint, termina en doble T, en Facebook e Instagram. O en YouTube también estamos en esas redes sociales. O si quieren ver algo más eh, divertido, por decirlo así, más para en este tipo de formato, en TikTok estoy como el profe793 en TikTok. ¿Ok? Entonces, esa sería mi última acotación para ustedes, todos ustedes. Espero que nos veamos una próxima vez y si tienen alguna duda, no dejen de preguntarme. Yo les puedo incluso poder asesorar sin ningún beneficio o costo. Y eso siempre lo hago porque hay mucha gente que me escribe y me pregunta y yo les puedo compartir incluso hasta los lugares donde puedan comprar, porque de eso se trata, de poder ayudar al prójimo, de poder compartir conocimiento. Y mucha gente se sorprende, ¿no? ¿Cómo así usted hace esto? Que normalmente le agradezco mucho, me sorprende que usted me dé esta información. Y es verdad, el ecuatoriano a veces es un poco egoísta, pero debemos dejar atrás eso. Debemos poder compartir el conocimiento e información. Bien, entonces nos vemos en la siguiente, porque de ley va a haber una siguiente. Hay muchos temas que ahorita me vino a la mente el del emprendimiento, pero bueno, eso lo dejamos para otro. Nos vemos pronto. Chau.